Raúl, yo quisiera preguntarle, ponerlo a la mesa, la discusión, ¿hasta dónde llega la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales de derechos humanos? ¿Tienen alguna jerarquía la nacional con lo estatal o son totalmente independientes? Son totalmente independientes, sin embargo, por la estructuración de las normas que regulan el funcionamiento de todo este sistema, en algún momento la Comisión Nacional puede revisar los actos de las comisiones estatales. Por si un fallo no... Por si hay un desacuerdo, por si no hay una aceptación de cómo hayan resuelto las comisiones estatales. Juntos, los 32 entes, más la Comisión Nacional, es decir, 33 organismos públicos, formamos este gran sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos. Señor licenciado Sepúlveda, ¿tu opinión? Vaya, aquí yo creo que de manera muy clara lo planteaba el maestro Arroyo. La idea de un ente encargado de proteger los derechos humanos fue lo que a muchos, en el caso particular del servidor, cuando se anunció la creación de la Comisión Nacional, o sea, a mí no me gustó la idea, porque yo decía, bueno, los derechos humanos tienen que cuidarlas todos. Todas las autoridades tienen que tener en sus programas esta cuestión, pero en la práctica no se daba, es el hecho. Arranca Comisión Nacional de Derechos Humanos con todas las críticas, con todas las reticencias, pero generando un cambio muy, muy importante, porque bueno, hablamos de un espacio de tiempo que en la vida nacional pues es un suspiro, realmente, desde que se crea la comisión para acá, ahora con la reforma constitucional, pues es un espacio muy pequeño, y la mentalidad ha ido cambiando de manera muy importante. No todo lo que debería de ser, porque todavía en cuestiones críticas, por ejemplo, el caso Florán Cassés, por ejemplo, por dar un ejemplo, la gente sigue volviendo a subirse al árbol, sigue otra vez sintiéndose víctima, manejando a los derechos humanos como un ente generador de impunidad y demás. Pero yo no puedo entender la aplicación de justicia en materia penal, por ejemplo, sin que tengamos la certeza de que lo que se está haciendo, de que las personas a las que estamos deteniendo, a las que estamos procesando y estamos sentenciando, sean verdaderamente las culpables. Desde la madre Conchita hasta Florán Cassés tenemos una larga historia de chivos expiatorios, de personas de las que no estamos ciertos que en efecto sean los verdaderos responsables, y de un montón de criminales que de manera impune siguen actuando gracias a estos chivos expiatorios. Entonces yo creo que ha cumplido un compromiso muy importante. Sí tiene que haber un cambio radical, tiene que haber un compromiso que baje del discurso a la práctica, que de veras estemos imbuidos. Yo creo que aquí también habrá que esperar lo que pasó con el asunto de la ecología, donde a muchos adultos nos está llegando a través de los hijos y los nietos, que son los que en la escuela están recibiendo este tipo de información, este tipo de capacitación, y están haciendo cambiar a los adultos. Entonces, yo creo que hay un largo camino en esto, pero yo sí creo que hay motivos para festejar la creación de la comisión y este giro que se está dando, que además se me antoja lógico, de que para darle sentido al ejercicio del poder público tenemos que partir básicamente del respeto a los derechos humanos. De otra manera, bueno, pues vamos a vivir en la selva, ¿no? Qué bien escuchar a un exprocurador hablar bien de los derechos humanos, ¿eh? Eso me satisface mucho. Pues bueno, claro que sí, digo, yo creo que, como decía Pepe, o sea, no hay de ninguna manera una colisión entre aplicación de la ley y respeto a los derechos humanos. Lo que pasa es que muchas veces, las áreas de procuración de justicia, de persecución de los delitos, no se han actualizado de esta manera y sigue habiendo la brutalidad, ¿no? Ponía yo el caso de Atenco, en donde las gentes de Atenco cometen una serie de tropelías, pero la policía les empata con
con toda aquella cantidad de abusos, incluso abusos sexuales en contra de las detenidas, de las personas detenidas, ¿no? Entonces, vaya, ahí es donde tendremos que, para alcanzar esta condición de respeto aceptable de manera mayoritaria a los derechos humanos, tienen que trabajarse en todas las dependencias públicas, sobre todo policíacas y demás, en una nueva cultura de respeto a los derechos humanos, no como un lastre, no como un obstáculo que tenemos para cumplir. O sea, lo que hay que hacer es mejorar las condiciones de las propias instituciones de investigación para no tener que recurrir a los abusos, ¿no? Roberto, ¿qué opinas? Pues bueno, yo a partir de lo que se ha platicado aquí en la mesa, pues es muy importante de primer momento lo que se ha tratado de ir analizando y conversando, que mucho va ligado a lo que señala el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el tema de los derechos humanos, sobre lo que es el goce de los derechos humanos que deben tener los individuos que se preceptúan en la Constitución, sobre la interpretación que deben de tener estos mismos y que están plasmados en la Constitución, el valor de respetarlos y que por parte de todas las autoridades velen por esos, por los derechos humanos. Se ha hablado de ese tema que debe al final de cuentas llenarnos de mucha satisfacción porque hay un avance significativo en nuestro país. Pero existen esos elementos todavía que van en contra de los derechos humanos, como es la impunidad, como es el tráfico de influencias, como es la corrupción que muchas veces ciega a las autoridades y que esto genera verdaderamente problemas, caos y temas, por ejemplo, como el tema de Guerrero, como el tema de la Universidad Nacional Autónoma de México, que en últimos días hemos estado platicando en esta mesa. Pero también hablamos, por ejemplo, del tráfico de influencias, como por ejemplo lo que se vivió con el tema de la ley de Profeco, lo que se vivió con las leyes de Polanco, lo que se vivió ahorita con las leyes de la Colonia Roma, en donde, bueno, el tráfico de influencias se hace también presente. Y vamos a analizar un tema, por ejemplo, el tema de la ley de Profeco. ¿En qué acabó? Pues antier nos pusieron en bandeja de plata las cabezas de los servidores públicos de la Profeco, la Secretaría de la Función Pública, en contra justamente de los funcionarios públicos que actuaron. Pero bueno, pues aquí a una orden de la hija de papi, que al final de cuentas, bueno, ¿en dónde quedan los derechos humanos de estas personas? ¿Cómo actúa la Comisión Estatal de Derechos Humanos? A petición de parte, de oficio. ¿Cómo actúa para que en todo momento pueda velar por los derechos humanos de los que se sienten afectados o ofendidos en este país? Pero yo creo que lo de la ley de Polanco, pues fue un abuso de ella. Exacto. Como ella, la hija de un funcionario... Bueno, la ley de Profeco. Digo, la ley de Profeco. Va y está lleno de ladies aquí. Sí, no, son ladies. Pero también fue en Polanco, ¿eh? Sí, no. No, esto fue en la colonia Esto Roma. fue en la colonia... La lady Acuérdense que ya tenemos las ladies de la Roma. Sí, ya acaba de surgir antier. De la mujer atropellada el día de antier. O sea, ¿dónde queda la función de la autoridad? ¿Y en dónde quedan los derechos humanos de las víctimas que se sienten agredidas o ofendidas? Y por ejemplo, en el caso de estos funcionarios públicos, que sin deberla, sin tenerla, porque pues ellos obedecen a una instrucción, no creo que la señorita, la hija no, es un tráfico de influencias, es un delito al final de cuentas. ¿En dónde quedan los derechos humanos de estas personas que han sido víctimas de todo este tipo de situaciones? Eso lo tengo que pensar yo, ¿verdad? Entre la primera intervención de José Luis y la que ahora ha tenido Roberto, yo les quisiera decir que durante los últimos años hemos ido construyendo en medio de la estridencia que generó este combate a la delincuencia en los años recientes, fuimos construyendo un discurso que polarizó a las y a los mexicanos. Y entonces, al final, ya no había debate. Al final lo que había era un desideratum, o derechos humanos o seguridad. Es decir, para que haya seguridad tenemos que pasar por encima de lo que hay, ¿no? Y ese discurso fue muy grave, porque ese discurso nos dejó esta idea de que los derechos humanos tienen que pasar a segundo plano para poder solucionar lo que nos está afectando, cuando que las afectaciones vienen de otro lado. Las afectaciones no son responsabilidad de que se cumplan o no los derechos humanos, sino de las debilidades del Estado que finalmente se concretan en impunidad, en tráfico de influencias, en corrupción, pero que no son
no tienen como fuente de origen el cumplimiento de los derechos humanos. Creo que hoy hemos ido ya en otra ruta, que el discurso oficial ha bajado esta estridencia, ¿no?, de estar oyendo las 24 horas del día los datos y las cifras de la guerra, ¿no?, Sí. contra el narcotráfico, y estamos caminando ya en otro sentido. Pero ahora hay que reconstruir esta idea que el imaginario colectivo tiene de que cuando operan los derechos humanos se protegen delincuentes, Sí. y cuando se respetan los derechos humanos, las instituciones entonces ya no pueden cumplir con sus facultades, y esto viene a complementar una idea muy añeja que se reduce a lo que a mí me dicen con mucha frecuencia: es que usted lo que hace es defender delincuentes. Bueno, yo hoy he tenido que construir también otra respuesta y tengo que ser categórico. ¿El ombudsman defiende delincuentes? Sí, porque la ley no dice que el ombudsman diferencie a quien defiende, Claro. dice que defienda humanos, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo vaya a promover que a un delincuente lo exonere la ley, o que la justicia no actúe sobre él, o que la policía no deba actuar con el uso legítimo que tiene de la fuerza cuando tenga que aplicarla. ¿Qué es lo que hoy tenemos que entender? ¿Que la policía puede golpear? Sí. ¿Cuándo? Cuando las condiciones lo obliguen a hacerlo, porque para eso tiene el uso legítimo de la fuerza. Pero que después de eso cometa una violación sobre las personas que detuvo, bueno, hay un tramo grande, ¿no? Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que empezar ahora a reconstruir esta idea de que por encima de todo, porque además ese es el sentido de la reforma constitucional de 2011, Es correcto. que por encima de todo están los derechos humanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Enseñarlos a respetarlos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la policía va a dejar de actuar? ¿Que el Ministerio Público va a dejar de actuar? No. Lo que pasa es que hoy tiene que actuar con otra forma de actuar, con otra visión, con protocolos, con normas y con estándares internacionales, con una procuración de justicia que no rebase los límites que tiene, que utilice medios científicos para investigar, que no abuse desde luego, que no permita el tráfico de influencias, que no permita las prácticas corruptas. Y en eso es en la ruta en la que hoy tenemos que caminar. Yo creo que Carmen la trae contra usted porque ya es la segunda vez que le toca el corte, ¿eh? Qué bueno, porque me dejas tomar aire. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Regresamos.